Muy buenos días, chicos. Me presento, soy el profesor Enzo Díaz y los voy a acompañar durante este ciclo para hablar para hablar un poco acerca de lo que es la biología y básicamente pues hacer un repaso de lo que quizás ustedes ya han conocido durante el colegio o quizás profundizar un poco más en algunos conceptos. Pero de todas maneras, en lo que vamos a hacer énfasis es en lo que nos interesa, ¿no? En conocer acerca de lo que nos va a ser útil para poder afrontar un buen examen. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sin más preámbulo que decir, bueno, solamente quizás pedirles que si hay algún problema con el audio o con la presentación, de repente no se me escucha o no se puede ver nada, por favor me avisan, ¿ya? Yo voy a estar pendiente de, del chat. O también, si durante la realización de la sesión hay alguna pregunta, pueden escribir en el chat. O también, si desean, pueden levantar su manito y prender su micro. De esa manera, ¿ya? Vamos a empezar entonces, vamos a colocar la presentación y a ver dónde está. Acá está. Bien. Esta semana vamos a revisar conceptos básicos, introductorios de lo que es la biología y también un poco de lo que es bioquímica, ya que básicamente pues los organismos vivos estamos compuestos de elementos químicos, así que ese va a ser el punto de partida de nuestra presentación. Ok, bien. Vamos a iniciar entonces por aquí. Vamos a empezar con el concepto de biología, que es un concepto bastante predecible si es que la dividimos en en los dos vocablos que componen esta palabra, ¿no? Bio viene de vida y logos viene de tratado o estudio, ¿no? Vendría a ser el estudio de la vida. De lo que se encarga la biología, entonces va a ser del estudio de este fenómeno tan complejo que es la vida, ¿no? Porque básicamente la vida es un estado muy complejo de la materia, ¿verdad? Y actualmente sabemos que solamente en nuestro planeta, Tierra, se alberga la vida, ¿no? Quizás en algún futuro podamos descubrir de repente algún vestigio de esta en algún otro planeta, pero por ahora no tenemos evidencia de eso. Solo sabemos que la vida apareció aquí, en este planeta. Y la biología se va a encargar de estudiar entonces a las manifestaciones de este fenómeno, es decir, a los organismos vivos. Desde sus formas más sencillas, como lo puede ser, por ejemplo, una insignificante bacteria, hasta sus formas más complejas, como lo puede ser tú, por ejemplo, ¿no? Que eres un organismo pluricelular, estás compuesto por millones de células, estas conforman a su vez tejidos, sistemas, todos ellos funcionando coordinadamente para que tú puedas estar aquí escuchándome. Em, No solamente va a estudiar a los organismos vivos, también va a estudiar a lo que se relaciona con ella. Y es por eso que, bueno, en cuanto a lo que se relaciona con ella inicialmente, podríamos mencionar pues al medio en el que nos desarrollamos, ¿no? El medio en el que tú encuentras suelo, agua, aire, ¿no? Que son indispensables también para que nosotros podamos desarrollarnos, ¿no? Y también algunos otros complejos que actualmente no son considerados organismos vivos, pero sí que afectan a la vida de manera muy fuerte, y como lo son los virus, por ejemplo, ¿no? Los virus actualmente, según la biología, no son considerados organismos vivos porque no cumplen muchas de las características que tenemos nosotros, pero vaya que sí nos afectan, ¿no? De hecho, todos recuerdan el 2020 y no la pasamos muy bien, ¿verdad?
Lo que nos hizo pasar los virus a nosotros, se lo puede hacer pasar a a cualquier otro organismo en este planeta. Hay virus que infectan plantas, hay virus que infectan bacterias, hay virus que infectan a cualquier otro tipo de animal. Y los hacen susceptibles a sufrir enfermedades y de esa manera también contribuyen a que conforme pasa el tiempo, quizás las poblaciones vayan cambiando. No, porque también no es que los organismos vivos se queden de brazos cruzados, ¿no? Cuando hay algún factor adverso, ¿no? Los organismos vivos cambiamos, evolucionamos. Así que los virus van a ser un factor inevitable que está relacionado con los seres vivos. Podríamos mencionar allí también a los priones, por ejemplo, que no son organismos vivos, son simplemente proteínas, son moléculas mal plegadas y que también pueden causar enfermedades, ¿no? Enfermedades del sistema nervioso, por ejemplo. Ahí destaca el famoso mal de las vacas locas, por ejemplo, ¿no? Que afecta el sistema nervioso. Ah, correcto. El VIH es un virus, ¿no? Que actualmente causa un cuadro que todavía no tiene cura, ¿no? Parece que están saliendo, hay algunos descubrimientos que pueden darnos alguna esperanza de desterrar esta enfermedad de la población humana en algún futuro, pero todavía no es algo que se pueda aplicar al 100% de la población, ¿no? Todavía está en una etapa inicial. Pero de que lo vamos a lograr en algún momento, lo vamos a lograr, ¿no? Porque la biología es una ciencia y siempre se va a fortalecer, ¿no? Lo que quizás era incurable en el pasado, ahora te lo puedes curar con una pastilla muy fácilmente, ¿no? De la misma manera en el futuro pasará con el cáncer, con el VIH que causa el SIDA, sucederá así. Eso es entonces lo que es la biología. Estudia los organismos vivos y todo lo que se relaciona con ella. Y a pesar de que ya lleva varios siglos con nosotros, pues imagínate, ¿no? Desde los tiempos de Aristóteles, por ejemplo, hacia el siglo IV antes de Cristo, que fue uno de los primeros exponentes de la biología. Él fue, por ejemplo, quien se propuso ya clasificar a los organismos vivos. También propuso explicar una forma en la que, mejor dicho, planteó una teoría para poder explicar cómo se generaban los organismos vivos, ¿no? La famosa teoría de la generación espontánea, que decía que los organismos se generaban a partir de materia inerte, ¿no? Que, por ejemplo, los cocodrilos aparecían de troncos que estaban flotando en los ríos, que los pájaros se generaban a partir de frutas que caían de árboles, o que los gusanos aparecían espontáneamente a partir de los cadáveres. Es una teoría que está en desuso, está desterrada actualmente, pero en su momento fue una explicación que él planteó, ¿no? Pero fue bautizada ya hace algunos pocos siglos por este exponente de la evolución, que seguramente lo conocerán por su ejemplo clásico de los cuellos de las jirafas, Jean-Baptiste de Monnet, el caballero de Lamarck. Él acuñó por primera vez este término y pues lo usó para englobar a un conjunto de conocimientos, ¿no? Que estudiaba todo lo que se relacionaba con los cuerpos vivientes y como dice acá, ¿no? Particularmente su organización, su desarrollo y su composición. Eso es lo que quiso englobar con esta palabra nuestro amigo Lamarck. Ya lo vamos a conocer en la semana 13, junto a Carlitos Darwin, junto a Hugo de Bryce y otros teóricos evolucionistas. Bien, entonces, como hay muchos organismos vivos y hay muchos factores que se relacionan con ellos, la biología tiene un campo de estudio muy grande. Así que debe tener dominios, o mejor dicho, campos de especialización. Y alguien que se hace llamar biólogo se puede dedicar a alguno de esos campos, o quizás a algunos pocos, pero de hecho no le va a alcanzar la vida para poder estudiar todo lo que está vivo, ¿no? Porque es demasiado. Algunos de esos dominios o campos de especialización son los que tenemos en esta lista de aquí. No son todos, de hecho hay muchos más,
pero vendrían a ser los más importantes para ti. Por ejemplo, aquí está la bioquímica, que como su nombre lo hará fácilmente predecible, ¿no? Se encarga de estudiar a los elementos químicos que componen a la materia viva, a las moléculas que se forman a partir de estos elementos, y a las reacciones que se suceden para formarlas, a esas moléculas o más bien degradarlas, ¿no? Podríamos estudiar aquí entonces reacciones químicas sucedidas en los seres vivos. Por ejemplo, podríamos estudiar el hecho de cómo una enzima, que es una molécula que acelera reacciones químicas, permite degradar el alcohol que una persona ingiere en el vino, por ejemplo, a nivel del hígado. No, el alcohol es una molécula tóxica. Muchas personas consumen alcohol por sus propiedades estimulantes, pero es una molécula tóxica que debe ser depurada, debe ser descompuesta y luego eliminada a través de la orina. Quien se encarga de desintegrar ese alcohol, convertirla en moléculas menos nocivas, es el hígado. Y el hígado tiene enzimas para eso, ¿no? Entonces, eso podría ser un ejemplo. Degradación enzimática del alcohol. Podría ser estudiado por la bioquímica. La biofísica va a estudiar, también predecible por su nombre, va a estudiar los fenómenos físicos que suceden o que afectan a los seres vivos. Por ejemplo, podemos estudiar cuánto calor estás perdiendo en estos momentos o cuánto calor estás emitiendo en estos momentos, ¿no? Nosotros, como mamíferos que somos, somos endotérmicos, ¿no? Somos animales endotermos, ¿no? Generamos nuestro propio calor interno. Estamos generando calor. Eso puede ser estudiado, ¿no? Porque el calor es un fenómeno físico. En tus neuronas está pasando corriente eléctrica, el impulso nervioso. Tiene un voltaje que puede ser medido, también es un fenómeno físico. En tus articulaciones hay fuerzas que están actuando. Esas fuerzas también pueden ser medidas y también pueden ser objeto de estudio de la biofísica, ¿no? Aquí vamos a colocar entonces como ejemplo el estudio del impulso nervioso. La biología celular va a estudiar a lo que es la unidad fundamental de los seres vivos. Cualquier ser vivo, al menos, está compuesto por una célula, como lo puede ser una bacteria, o por varias, como tú, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta estudia a la unidad fundamental de la vida. Cualquier organismo vivo está compuesto por al menos una célula. Si las células se asocian en estructuras más complejas que pueden cumplir una función específica, van a formar tejidos, ¿verdad? Y los tejidos van a ser estudiados por la histología. Puede ser el tejido epitelial, por ejemplo, que cubre tu cuerpo o que también recubre tus órganos internos, tus vísceras, todo tiene tejido epitelial. Puede ser tu tejido nervioso, puede ser tu tejido muscular, así como las anomalías que pueden presentar estos tejidos, ¿no? Porque las células que conforman un tejido pueden estarse dividiendo a un ritmo que se considera normal, ¿no? Ordenado, de tal manera que no hay una proliferación excesiva de estas células. Pero sabemos actualmente que hay una enfermedad, ¿no? En la cual si hay una proliferación excesiva de estas células por algunos errores genéticos y de esa manera se puede formar un tumor, ¿no? Que puede afectar nuestra salud enormemente, ¿no? Lo que se llama el cáncer, ¿no? Cáncer es cuando hay una proliferación desordenada de células y estas ya afectan otros tejidos, otros órganos, y eso puede llevarnos a la muerte. Entonces, ¿cómo se estudian este crecimiento anormal de estos tejidos para poder detectar el cáncer? Mediante biopsias, ¿no? Se extrae un poco del tejido y luego se analiza de repente al microscopio o con otras técnicas y se establece que efectivamente hay un crecimiento anormal. Todo eso también involucra tejidos, así que también podría, podría ser utilizado en lo que es la histología. Biopsias. La paleontología, quizás junto a la zoología, es uno de los dominios más famosos, ya que, bueno, Hollywood
nos la ha puesto en la pantalla varias veces y recientemente también. La paleontología se encarga de estudiar lo que son los restos fósiles. Y aunque la primera palabrita que se nos viene a la mente por resto fósil sean huesos, no se trata solamente de huesos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría ser un resto fósil, por ejemplo? Huesos podrían haber dejado animales vertebrados, como lo han sido dinosaurios, por ejemplo. Pero ¿qué otra cosa podría ser considerada un resto fósil? Podría ser considerado, por ejemplo, las heces de un animal. Podríamos estudiar las heces para saber de qué cosas se alimentaba, porque al igual que como sucede con las heces de cualquier otro animal actual, a veces no todo se digiere completamente. A veces quedan restos de huesos, a veces quedan restos de hojas, de semillas, y todo eso nos permitiría discernir si se trata de un animal carnívoro o si más bien es un herbívoro, ¿verdad? Podemos estudiar huellas que hayan quedado petrificadas y que se hayan conservado a través de miles de años. Los mismos, ni siquiera huesos, animales que están en perfecto estado de conservación en los glaciares. Por ejemplo, recientemente se han desenterrado mamuts que parece que están dormidos, pero en realidad pues han sido conservados por las temperaturas tan bajas que hay en esos hielos. Quizás algún loco en el futuro los vuelva a traer a la vida, algún loco científico. Pero todo eso constituye un resto fósil. Cualquier vestigio que proceda de un animal que ya actualmente está extinto puede ser considerado un resto fósil. Huevos también, por supuesto. O los famosos insectos en ámbar también, ¿no? Famoso mosquito que sirvió para Jurassic Park. Sí, también. Ya sean vertebrados o invertebrados, alguna huella han dejado de su paso por este mundo. Son un montón de organismos vivos entonces, ¿no? Porque imagínate, ya no, saliendo de lo que es la paleontología, son un montón de organismos vivos. Los que están viviendo actualmente en el planeta y los que ya se han extinguido. Hay una lista de millones de especies. Hay que clasificarlos, hay que ordenarlos. ¿Quién se encarga de clasificar a todos esos organismos vivos? La taxonomía, clasificación de organismos vivos. De la misma manera en la que tú quizás en una biblioteca puedes ordenar los libros en función del género literario. De repente, por ejemplo, por aquí pongo las novelas, por aquí pongo los ensayos, por aquí las poesías. Los organismos vivos también van a ser clasificados y para eso existen las famosas categorías taxonómicas. De la categoría más grande, que es la de dominio, de la cual sabemos que existen actualmente tres dominios: bacteria, arquea y eucaria. ¿A cuál pertenecemos nosotros? Somos eucariontes, ¿verdad? Pertenecemos al dominio eucaria. ¿Por qué? ¿Qué característica compartimos los eucariontes? Todas nuestras células tienen núcleo, ¿verdad? Es algo que no presentan las arqueas ni las bacterias. Y hasta la menor que tú deberías conocer, que es la de especie. ¿A qué especie pertenecemos nosotros? Somos homos, ¿verdad? Somos homo. Bueno, esto es algo que van a aprender después, pero ya saben que ya deberían saber que el nombre científico siempre se escribe en cursiva, ¿no? Homo sapiens. Pero desde dominio especie hay varias categorías. Están los reinos, están los filums o divisiones, están los órdenes, están las familias, están los géneros, hasta llegar a especie. ¿Cómo los agrupamos en cada una de esas categorías? En función de las características que comparten, ¿no? Como te dije, ¿por qué estamos todos los eucariontes dentro del dominio eucaria? Porque todos compartimos esa característica de tener núcleo en nuestras células, ¿no? Algo que no tienen los otros dominios. De la misma manera sucede con cada categoría. Es una tarea bastante titánica entonces, ¿no? Para ser taxónomo hay que estar un poco loco, porque es un poco complicado. Pero pero se está logrando.
La ecología, por su parte, va a estudiar la relación que existe entre los organismos vivos y el medio que los rodea, el medio inerte, ¿no? Porque los organismos vivos nos desarrollamos en un escenario donde hay suelo, hay agua y hay aire. En ecología, esos dos elementos, esos dos componentes tienen nombre especial. Al medio inerte se le llama biotopo, es el medio, y al componente vivo, a los organismos vivos, se le llama biocenosis, organismos vivos. Sabrán ustedes quizás qué es lo que resulta de la asociación entre estos dos, ¿verdad? ¿Cómo se llama lo que resulta de la asociación entre los organismos vivos con el medio ambiente que los rodea? Que justamente también se estudia aquí en ecología, el ecosistema, ¿verdad? Esa relación que existe entre estos dos componentes es estudiada por la ecología. La etología suena muy parecido, pero es totalmente diferente. La etología va a estudiar lo que es el comportamiento animal. Los animales pueden establecer patrones de comportamiento, ya sea, por ejemplo, para defender un territorio que consideran suyo, la territorialidad, que puede ser, por ejemplo, un comportamiento agresivo, como lo hacen los pajaritos que están cantando en la mañana. Esos pajaritos están insultando ahí y no quieren que los invadan, ¿no? Están protegiendo su nido, sus ramas. Puede ser también con heces, como lo hacen los hipopótamos, ¿no? El hipopótamo quiere marcar su territorio, ahí deja un montón de heces. Los gatos de nuestras casas, si no los has castrado, ¿qué pasó? Empiezan a aromatizar todas tus paredes, ¿verdad? Dejan un chorro de orina que tiene un aroma muy, muy peculiar, ¿no? Y con eso están marcando su territorio. Pueden ser comportamientos entonces de territorialidad, o pueden ser también comportamientos de cortejo. Las aves, por ejemplo, el macho tiene que establecer una especie de ritual, un baile así muy sensual para que la hembra pueda acceder a la cópula, ¿no? Incluso animales que quizás para algunos puedan ser insignificantes, como son las moscas, también establecen comportamiento de cortejo. El macho de la mosca tiene que establecer una especie de baile, mueve sus alitas, rodea a la hembra hasta que finalmente ésta accede a la cópula. Entonces, se puede estudiar el comportamiento tanto de animales vertebrados como invertebrados, ¿eh? Ojo. En el caso de la genética, vamos a hablar aquí de lo que es el estudio de la herencia. ¿Pero herencia de qué? Herencia de genes. Porque, pues, cualquiera de las características que están presentes en este momento en tu cuerpo, ya sea el color de tus ojos, el color de tu piel, de tu cabello, tu estatura, el tamaño de tus orejas, de tu nariz, incluso el hecho de que puedas tener una predisposición a sufrir algún tipo de enfermedad, todo está dado por genes. Los genes que se encuentran en el ADN de tus células. ¿Y de quién heredaste tus genes? De tus padres, ¿verdad? Entonces, de repente de tus padres heredaste el color de tu cabello o el color de tus ojos, o quizás también podrías haber heredado la predisposición a sufrir de repente en el futuro de un cuadro, no sé, de diabetes o de algún otro tipo de enfermedad hereditaria. Entonces aquí genes que están involucrados en la aparición de caracteres físicos o quizás también podrían ser los que están involucrados en la aparición de enfermedades, ¿no? Bien. Y de la mano de la genética hay una que no está acá, pero la vamos a poner acá porque también está importante. Está la citogenética. La citogenética va a estudiar a los cromosomas, va a estudiar su comportamiento. Tienen un comportamiento, no es que sea un comportamiento consciente como el que lo hacen los animales, pero por decir comportamiento cromosómico me estoy refiriendo al hecho de cómo cambian durante el ciclo celular. Los cromosomas se están condensando, se están descondensando durante el ciclo celular, van cambiando de forma.
Y cuando están recontra condensados, tienen un tamaño. Tienen también en una especie determinada, tienen un número determinado también. Por ejemplo, nosotros que pertenecemos a la especie Homo sapiens. Chicos, ¿cuántos cromosomas tiene nuestra especie? 23, pero 23 pares, ¿verdad? 23 pares. Ajá, son 46 en total entonces, ¿no? Es diferente de los que tendría, por ejemplo, una mosca. Una mosca no tiene 23 pares, tiene 4 pares solamente. Bueno, de las tantas especies de mosca, hay una mosca que ustedes van a conocer en la semana 11, que se llama Drosophila melanogaster, la mosca del vinagre. Esa mosca tiene 4 pares de cromosomas, ¿no? Y nosotros 23 pares. Una, el número cromosómico es característico de la especie también, ¿no? No vamos a tener el mismo número entre especies diferentes. Eso hace la citogenética, entonces. Ya no solamente estudia el comportamiento, también el tamaño que hay de los cromosomas y el número que puede existir. La virología va a estudiar a los virus, también muy mencionados en Hollywood, ¿no? Muchos de ellos esta vez están provocando pandemias de zombies, pero también han provocado pandemias en la vida real, ¿no? Pasamos por una hace poco. Los virus van a ser estudiados precisamente por eso, inicialmente, porque son causantes de enfermedades, pero actualmente también los virus son utilizados como herramientas de ingeniería genética. Por dar un ejemplo, actualmente, bueno, mejor dicho, hace ya varias décadas, ustedes sabrán que la diabetes es una de las enfermedades, bueno, es una enfermedad en la que hay un déficit de una hormona que se llama la insulina. Entonces los diabéticos necesitan administrarse insulina. Esa insulina hace varias décadas era obtenida a partir de páncreas, ya que el páncreas es la glándula que produce esta hormona, de cerdos y de ganado vacuno que morían en los camales. Los sacrificaban para obtener su carne, pero de paso les extraían los páncreas para poder purificar la insulina. Y esa insulina animal era utilizada para los seres humanos. Pero la insulina que se obtiene actualmente no tiene esa fuente. A alguien se le ocurrió hace algunos años, oye, ¿qué pasaría si le sacamos el gen de la insulina humana a una célula humana y lo colocamos en una bacteria? Lo hicieron. Crearon una bacteria modificada genéticamente que tenía el gen de la insulina humana, cuando ella naturalmente no lo tiene. Las bacterias no tienen ese gen, no producen insulina. Pero le insertaron ese gen y ¿qué pasó? Empezaron a producir insulina. Esa es la manera en la que se obtiene insulina actualmente. Es insulina, que es una hormona, obtenida a partir de bacterias modificadas genéticamente. Es la misma manera en la que se obtiene, por ejemplo, la hormona del crecimiento que se inyectó Lionel Messi. También es una hormona artificial. ¿Y cómo modificamos a las bacterias genéticamente? Utilizamos, en algunos casos se utilizan virus. Para poder modificar a las bacterias, se utilizan virus. Por eso son herramientas de ingeniería genética. Las bacterias más bien serían estudiadas por la bacteriología. Aquí estudiamos a las bacterias que también pues son causantes de enfermedades, pero también pues no son solamente villanas. Por el ejemplo que te acabo de dar, también son unos aliados de la población humana, ¿no? Porque también son utilizadas en ingeniería genética. Las utilizamos como fábricas para poder obtener hormonas, incluso de algunas de ellas también se extraen antibióticos. Los antibióticos se utilizan para matar bacterias. Y es que entre bacterias también producen antibióticos para matarse entre ellas, compiten entre ellas. Nosotros podemos extraer esos antibióticos para poder librarnos de algunas enfermedades bacterianas. Entonces, eso es lo que se estudia en la bacteriología. Recuerda que las bacterias son procariotas, así que no tienen núcleo y son organismos unicelulares, que sería la característica que comparten con los con los protozoos, que son estudiadas por la protozoología. También son unicelulares,
Pero a diferencia de las bacterias, sí son eucariotas, es decir, tienen núcleo. Las bacterias no tienen núcleo. ¿Ok? Esto es algo. La próxima semana vamos a hablar más a fondo de lo que son las bacterias. No, en realidad el proceso no es más caro, es más barato. Lo que pasa es que resulta más fácil. Imagínate, para obtener unos mililitros de insulina, se tenía que juntar miles de páncreas de cerdos. Miles. Y ni siquiera esa insulina era tan pura. A veces estaba mezclada con un poco de grasa de cerdo. Tenía numerosos efectos secundarios. A veces no funcionaba bien. En cambio, esta insulina que se produce artificialmente en bacterias es más barata porque, pues, no sé, imagínate una olla enorme y allí tienes millones y millones de bacterias creciendo, produciendo insulina. Y hay procesos que permiten purificar perfectamente la insulina para que solamente tenga la hormona. Y está tan masificado ese proceso, tan perfeccionado, que ya pues es más barato a comparación de lo que sucedía en los primeros años que se descubrió eso, ¿no? Ahora es más barato y es más limpio y, y tiene, casi no tiene efectos secundarios, ¿no? Eso es lo que sucede. Eso entonces sucede con la protozoología. Los protozoarios pueden ser de vida libre, como esta euglena que estamos viendo acá, o los paramecios. Este es un paramecio, por ejemplo. Paramecium. Esta es una euglena. Aunque a la euglena nosotros la vamos a considerar dentro de de las plantas. Más adelante vamos a hablar de eso en una semana posterior del reino Plantae. Las euglenas para nosotros van a estar consideradas dentro de las plantas. Pero aquí las consideran como protozoarios en esta imagen. Pero también hay otros que tienen importancia médica, porque también están las famosas amebas, que algunas son de vida libre, pero algunas otras te pueden causar enfermedades. Ahora que ya se viene el verano, seguramente irás a una piscina. Ten cuidado porque esa piscina puede ser que no tenga mantenimiento hace tiempo, ¿no? Y hayan poblaciones de amebas, ¿no? Imagínate, te sumerges con todo y una ameba se te puede meter por la nariz y por allí ingresar a tu sistema nervioso, ¿no? Por la pituitaria amarilla que está en el techo de las fosas nasales. Podría llegar a matarte. Seguramente han escuchado en las noticias acerca de la ameba come cerebros, ¿no? Que justamente se contrae por frecuentar piscinas insalubres, ¿no? Que, bueno, son muchas de las piscinas que, que hay por aquí en Lima a veces, ¿no? En micología estudiamos a los hongos que muchos de ellos los estudiamos porque de ellos también podemos extraer antibióticos, comenzando por el famoso penicillium, ¿no? Que fue estudiado por Fleming y del cual se extrajo la penicilina, que fue el primer antibiótico que utilizamos los seres humanos para frenar las enfermedades bacterianas. Algunos son utilizados en gastronomía, ¿no? Muchos son considerados alimentos, por ejemplo los champiñones. Así que, y por supuesto también los hongos son un factor muy importante en el ecosistema porque están cumpliendo su labor de descomponedores, ¿no? Ellos van a aprovechar todo lo que ni los animales ni las plantas quieren, ¿no? Restos de heces, restos de animales muertos, ellos lo aprovechan para poder sostenerse, son descomponedores entonces, ¿no? Por eso son importantes también. En la botánica vamos a estudiar a las plantas, además de la gran diversidad de organismos vegetales que hay, también son estudiados porque muchos de ellos producen compuestos farmacológicos que son importantes para tratar enfermedades, ¿no? Solamente cuando has ido al mercado seguramente te han ofrecido una variedad de plantas que sirven para tal o cual enfermedad, ¿no? El yacón, por ejemplo, para la diabetes, la maca para de repente el vigor sexual, eh, la uña de gato para la inflamación, la manzanilla para la relajación, ¿no? ¿Por qué tienen esas propiedades? Porque estas plantas producen compuestos químicos que tienen esas propiedades biológicas. Son importantes también entonces en farmacología.
rama de la botánica se va a encargar del estudio de plantas primitivas, que se conocen como algas. Esa rama se llama la ficología. Algas. También las vamos a conocer en su momento cuando lleguemos a hablar del reino planta. La otra que era muy famosa, como te mencioné hace un ratito, es la zoología. Esta zoología se encarga del estudio de los animales, que frecuentemente pues los vemos en los documentales. Y pues animales hay un montón, ¿no? Así que la zoología tiene que tener ramas también de especialización. Este es un dominio de especialización, pero a su vez tiene también especialidades. Por ejemplo, aquí tenemos un zorrito. Los zorros son mamíferos. Los mamíferos van a ser estudiados por la mastozoología. Podríamos estudiar un murciélago también allí, por ejemplo. Mamíferos. Los que se encargan de estudiar a las aves. Por ejemplo, si quiero estudiar a los flamencos de Arequipa, podríamos allí ser ornitólogos. Se encarga de estudiar a las aves. El famoso Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, que falleció ya hace varios años, trabajaba con cocodrilos, por ejemplo, que es un reptil. El especialista en reptiles y también en anfibios es el herpetólogo. Reptiles y anfibios. Eh, bueno, el que trabaja con peces va a ser un ictiólogo. Ictiología. Trabaja con peces. Y en cuanto a invertebrados, podríamos mencionar, por ejemplo, el caso de los moluscos, ¿no? Quien estudia los moluscos es un malacólogo. Se llama la malacología. Están estudiando, por ejemplo, las especies de pota que están siendo depredadas por los barcos chinos. La pota es un molusco, ¿no? Son, es, está sufriendo este proceso de esta depredación excesiva. Podrían ser estudiadas por la malacología, ¿no? Del hecho, el IMARPE tiene malacólogos, el IMARPE, que es esta institución que se encarga de estudiar el mar peruano, tiene especialistas malacólogos, ¿no? Para estudiar las poblaciones de pota, ¿no? Y por eso que se ha descubierto que se han reducido en los últimos meses, ¿no? Estos especialistas que a veces son considerados bichos raros porque se emocionan cuando ven estos animales que no son del agrado de todos, los insectos, ¿no? Se emocionan cuando ven un escarabajo, cuando ven una mosca, ¿no? Que a cualquiera de repente le causaría asco, ¿no? A este especialista, no, él le va a fascinar atrapar esa mosca, observarla con una lupa, observar sus características, la brillantez de sus alas, de su tórax, de su abdomen, de sus ojos. ¿Cómo se llama ese especialista en insectos? Es el entomólogo, ¿verdad? Vamos a poner por acá. Entomología. Yo tengo un amigo que es entomólogo y se emociona cuando ve moscas así que están encima de un cadáver, de un animal o frecuentando un montón de heces. Cualquiera lo tomaría por un loco, ¿no? Pero es interesante estudiar también a estos animales que están participando activamente de procesos de descomposición. Y por último, uno más, la carcinología. Esta se va a encargar del estudio de lo que son los crustáceos, como el cangrejo. Carcinología quizás te pueda remitir a cáncer, ¿no? Pero el cáncer es una enfermedad que en medicina va a ser estudiada por la oncología, ¿verdad? Totalmente diferente. De hecho, a esta enfermedad se le llama cáncer porque justamente cáncer es el género que tienen algunas especies de cangrejos. Hay un cangrejo, por ejemplo, acá que se llama Cáncer setosus, su nombre científico. Y es porque el cáncer, la enfermedad, el tumor que aparece es un tejido anómalo, ¿no? Que está proliferando excesivamente, que se aferra a los tejidos sanos y empieza a proliferar en otras partes. Se hace la analogía de como si el tumor fuera como un cangrejito que está aferrado con sus tenazas al tejido
sano de la persona, ¿no? Por eso se le llama así cáncer. Pero ya sabes que quien estudia los cangrejos es la carcinología. Lo que hace la evolución, sí, son muy interesantes los insectos, pero para la mayoría quizás van a ser considerados este, no del agrado, ¿no? De todos, ¿no? Para mí, no, sí, yo trabajo, por ejemplo, con moscas. La mosca que les mencioné hace un momento, Drosophila melanogaster, es utilizada para estudios de genética, para modelar enfermedades humanas inclusive. Es muy, muy, muy interesante. En evolución vamos a estudiar los cambios que se suceden en las poblaciones de especies a través del tiempo, porque como sabemos los organismos vivos no son inmutables, ¿no? No es que no cambian, cambian a través del tiempo. Nosotros tenemos una forma diferente a nuestros ancestros de hace ya miles y miles de años. Todo eso se debe a que hemos sufrido a través del tiempo y seguimos sufriendo, solo que no somos conscientes de ello porque la evolución es un proceso muy lento. Seguimos afrontando procesos evolutivos. Todo esto no solamente a los seres humanos, sino también a todos los seres vivos. En biotecnología vamos a estudiar lo que es el empleo de organismos vivos para obtener productos beneficiosos para los seres humanos. Por ejemplo, el hecho de obtener bacterias modificadas genéticamente para obtener insulina humana podría ser objeto de gracias un producto obtenido a partir de la biotecnología. Empleo de seres vivos para obtener productos beneficiosos a los seres humanos. O por ejemplo, como la imagen que está allí, ¿no? De repente producir plantas modificadas genéticamente que resistan plagas o que resistan al frío, que resistan de repente herbicidas. Tienen una característica nueva que aumentaría su producción, ¿no? Porque imagínate, si son resistentes a plagas, ya pues los insectos que se alimentan de ellas ya no las afectarían y nosotros los seres humanos podríamos obtener más productos, a diferencia de antes que parte de las cosechas era más bien dañada por los insectos plaga. Entonces eso es la biotecnología. Y en la bioinformática vamos a usar programas de computadora, los que se llaman softwares, para poder analizar datos biológicos. ¿Qué tipo de datos biológicos? Por ejemplo, podemos estudiar la composición de nucleótidos, que son las unidades del ADN, del ARN, la composición de nucleótidos del ARN del SARS-CoV-2, ¿no? Porque el SARS-CoV-2 que te causa el COVID es un virus que tiene ARN, ¿verdad? Y el ARN está formado por nucleótidos. Y esos nucleótidos pueden ser, pues, timina, bueno, en el caso del ARN no hay timina, ¿no? Hay uracilo, guanina, citosina, adenina, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, estamos viendo de repente este es el estudio del ADN de otro organismo. Hay Ts, hay A, hay Cs, hay Gs. ¿Qué significa? Timina, adenina, guanina, citosina. Si una persona quisiera revelar esa composición una por una, así por su cuenta, se demoraría varios meses. ¿Cuánto tiempo se debería tomar una persona para revelar la composición, así la secuencia de nucleótidos que hay en el ADN de un organismo? En cambio, ahora lo que puedes hacer es meter esos datos en una computadora. La computadora ya está programada para poder analizar esos datos y en cuestión de minutos te bota la secuencia de nucleótidos. Y ya no tienes que pasarte todos esos meses usando tu cerebro. Facilita entonces de esta manera el avance de la biología. Estos serían entonces algunos de los dominios más importantes que encontramos en la biología. No son todos, hay muchos más, pero estos van a ser los más importantes para ti, ¿ok?
Tómale una captura y nos vamos a la siguiente diapositiva. Hace un momento les dije que los virus no son considerados organismos vivos y es que los seres vivos tienen características comunes entre ellos y aquí están. Los seres vivos tenemos movimiento, que pueden ser movimientos de desplazamiento como los que está haciendo ese felino, o también movimientos internos, como puede ser, por ejemplo, el movimiento de las organelas dentro de nuestras células. Hay organismos que parece que no se mueven, las plantas, las esponjas, por ejemplo, pero dentro de su cuerpo hay células que se están moviendo activamente. Hay organelas dentro de las células que también se están moviendo activamente. Es una característica inevitable entonces de los organismos vivos. Hay movimiento. También tenemos la capacidad de responder a estímulos externos o internos también. En este caso tenemos aquí un estímulo externo. Esta señorita le dieron una rosa, pero esta rosa tenía espinas. ¿Qué pasó? Se pinchó. Si a ti te ha pasado esto en algún momento, ya sea con la espina de una rosa o con el alfiler o de repente con una tetera hirviendo, sin querer la tocaste y ¿qué pasó? Pues instantáneamente tu mano se retiró de ese estímulo doloroso. Ese estímulo ha sido recogido por tu sistema nervioso, ha sido procesado y finalmente se ha logrado una respuesta coordinada, que en este caso es retirar el brazo de ese estímulo doloroso. Esa es la propiedad que tenemos los seres vivos, la capacidad de responder a estímulos externos e internos. Los seres vivos podemos crecer, podemos aumentar de tamaño, y ese aumento de tamaño puede ser por dos cosas. Puede ser por sucesivas divisiones celulares, porque imagínate, cuando el espermatozoide de tu padre fecundó al óvulo de tu madre, se formó una sola célula, que es el cigoto, ¿verdad? Una sola célula a partir de la cual se han generado los millones de células que alberga tu cuerpo actualmente. ¿Cuántas divisiones celulares se han sucedido a lo largo de la edad que tienes para que tengas ese número actual de células? Podemos crecer por divisiones celulares o también nuestras células pueden crecer por aumento del tamaño del citoplasma. En el caso de de los organismos unicelulares, eh, solamente van a crecer por aumento del tamaño del citoplasma. Por ejemplo, una bacteria, una ameba, ¿no? Si se divide ya son dos bacterias. Ellas van a crecer solamente aumentando su citoplasma. Más bien los pluricelulares como nosotros crecemos por ambos mecanismos. Nuestras células aumentan su citoplasma, pero también, como te dije, se dividen. Y de esa manera podemos conseguir este proceso de aumento del tamaño. A veces hay factores, bueno, no a veces, siempre hay factores adversos que van a afectar a los seres vivos. Los seres vivos tienen que adaptarse a esos factores, establecer de repente, formar estructuras o establecer cambios en su cuerpo o establecer comportamientos que les permitan adaptarse a ese factor y poder sobrevivir, que es lo importante. Por ejemplo, aquí tenemos a un reptil y a un insecto que tienen una propiedad de camuflaje, ¿no? El reptil tiene casi el color de las hojas y por aquí tenemos aquí a un insecto hoja que tiene también el color de las hojas frescas. Esas características han sido desarrolladas quizás por un largo proceso evolutivo, un largo proceso de cambios a través del tiempo, pero que finalmente consiguió que esta especie tenga esa propiedad. ¿Y qué ventaja le está dando? Pues que ahora se pueden camuflar y van a poder pasar desapercibidas a los depredadores. Entonces, si hay una dificultad, si hay un factor adverso, los seres vivos nos adaptamos, vamos a desarrollar estructuras o comportamientos con el objetivo de
sobrevivir, de afrontar ese factor adverso y sobrevivir a él. Este desarrollo de estructuras, como ya te dije, se origina en procesos evolutivos. No, no es que aparezcan así de la nada, ¿no? Tienen que sucederse un proceso muy largo, como lo es la evolución. Los seres vivos no somos organismos eternos, en algún momento vamos a irnos de aquí, pero la vida se abre camino, tiene que perpetuarse a través del tiempo, y para eso nos reproducimos, ¿verdad? La reproducción consiste en la generación de descendientes, y desde que apareció la vida en este planeta, han aparecido dos mecanismos de reproducción. En primer lugar apareció la reproducción asexual y luego apareció la reproducción sexual. La asexual, el mecanismo más primitivo, permite la generación de individuos que son genéticamente idénticos a los padres. Por ejemplo, es lo que hacen las bacterias. Cuando una bacteria se divide, genera bacterias hijas que tienen el ADN 100% idéntica a la de sus padres. Es decir, no hay variabilidad genética y esa es una desventaja. Más bien la sexual, los descendientes no son iguales a los padres. Por ejemplo, este gatito tiene la mitad del ADN que viene en el espermatozoide de su padre y tiene su otra mitad en el que vino en el óvulo de su mamá. O sea, no es ni 100% idéntico a mamá, ni 100% idéntico a papá. Es diferente. Aquí sí hay variabilidad genética. Y para poder sobrevivir en el medio ambiente que está cambiando todo el tiempo, a veces cambia la presión, a veces cambia la temperatura, a veces cambia la humedad, es importante que la población de una especie tenga variabilidad genética. Por eso es que no tener variabilidad es una desventaja. Sin embargo, la asexual tiene una ventaja respecto a la sexual. La asexual sucede de manera más rápida y gasta menos energía. Más bien la sexual es más lenta. Porque imagínate, para poderse reproducir sexualmente un animal, tiene que llegar todavía a una edad de madurez sexual. No, no es que un gatito, por ejemplo, ya apenas nace ya puede reproducirse sexualmente, ¿no? Todavía tienen que pasar un tiempo, unos meses para que pueda reproducirse sexualmente. Y también tiene que gastar energía porque aquí se forman unas células especiales para formar a los nuevos individuos, ¿verdad? Se forman los gametos. Hay que gastar energía para formar gametos. En la asexual no hay gametos. Por lo tanto, te ahorras eso. Bueno, pero nosotros no tenemos mecanismos asexuales, ¿no? Más bien lo hacen las bacterias, algunas, las plantas pueden hacer también algunos mecanismos asexuales, pero ya hablaremos de eso en su momento. Por ahora lo vamos a dejar allí. El metabolismo está referido a toda aquella serie de procesos químicos, o mejor dicho, reacciones químicas sucedidas en los seres vivos. Reacciones que forman moléculas o que degradan moléculas y que respectivamente reciben el nombre de reacciones anabólicas, las que forman moléculas, y catabólicas, las que degradan moléculas. Por ejemplo, aquí en una anabólica que estamos viendo que se están uniendo moléculas sencillas mediante enlaces que guardan energía. Siempre que hablamos de energía, estamos hablando de adenosín trifosfato, el ATP, para formar una molécula más compleja, ¿no? Estas moléculas sencillas podrían ser, por ejemplo, aminoácidos, que van a formar enlaces para formar proteínas, que es una molécula compleja. Catabólica sería más bien al revés. Vamos a agarrar una proteína y de repente con la ayuda de una enzima la vamos a romper y vamos a liberar los aminoácidos que la componían. Más bien como en la reacción catabólica se degrada una molécula, se van a tener que romper esos enlaces y se va a liberar energía. La catabólica libera energía, la anabólica guarda energía en los enlaces que se forman. Los seres vivos tenemos homeostasis, que es la capacidad de mantener un equilibrio interno. Por ejemplo, en nosotros hay un determinado porcentaje de sales, hay un determinado porcentaje de agua que compone nuestro cuerpo.
equilibrio interno. Hay una temperatura corporal a la cual somos viables, ¿no? Que va más o menos de 36,5 a 37,2. Si estamos dentro de ese intervalo, nos sentimos bien. Pero ¿qué pasa si baja a 36? Te da hipotermia. ¿Qué pasa si sube a 38? Te da fiebre. Ni lo uno ni lo otro es bueno, ¿no? Te puedes morir. Entonces es necesario para el cuerpo mantener esos valores que permiten nuestra supervivencia, ¿no? Y eso se lleva a cabo en nosotros, por ejemplo, pues gracias a la actividad de nuestro sistema nervioso y también de nuestro sistema endocrino. Entonces aquí estamos viendo pues el porcentaje de sales, de agua, la temperatura, ¿no? Cuando te da diarrea, por ejemplo, ¿no? Creo que todos hemos pasado en algún momento por la diarrea. Pierdes un montón de agua y sales minerales. Tampoco te sientes bien porque has perdido mucha agua. Luego de eliminar a la bacteria que te está causando la enfermedad, tienes que someterte a un proceso de rehidratación, ¿no? Tomar suero, que te va a dar el agua que perdiste, y también las sales, que también se fueron con esas heces líquidas. Y los seres vivos además tenemos organización específica. Hay niveles de organización, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por ejemplo, aquí estamos viendo algunos de ellos. Los seres vivos, por ejemplo, este ratón, que es un individuo ya como tal, presenta sistemas que están compuestos por órganos, los órganos a su vez por tejidos y los tejidos a su vez por células. Y así hay muchos otros niveles que vamos a ver a continuación. ¿Por qué los virus no serían considerados organismos vivos? Porque los virus no tienen metabolismo. Un virus fuera de una célula es metabólicamente inerte. No hay ni formación ni degradación de moléculas. Ni tampoco se pueden reproducir por sí solos, por dar un ejemplo más. Tienen que infectar una célula viva y utilizar su maquinaria para poder formar más copias de ellos mismos. Entonces, eso es lo que sucede para que los virus no sean considerados todavía organismos vivos. Y digo todavía porque hay una parte de la comunidad científica que propone que sí sean considerados. Pero para eso tendría que cambiar el concepto actual de vida, ¿no? Estas características tendrían que cambiar. Por ahora todavía no. Pero ¿quién te dice que de acá a algunas décadas, de repente eso cambia? ¿No? Quizás suceda. ¿Cuáles eran esos niveles de organización, desde los más pequeños hasta los más grandes? El nivel más pequeño que tenemos acá es el nivel subcelular. Y ojo, mira, aquí hay nivel subcelular, pero el cual a su vez tiene subniveles. El subnivel atómico, el subnivel molecular, el subnivel macromolecular, el subnivel de complejo supramolecular y el subnivel organular. Estos cinco de acá son subniveles, pero que están dentro del nivel subcelular. Dentro del nivel, perdón, dentro del subnivel atómico, por ejemplo, vamos a encontrar a los elementos químicos que están componiendo a la materia viva. Bueno, de los elementos que están en la tabla periódica, a ver muchos de ellos que están presentes en la materia viva. eh, Son cerca de 25 elementos, pero de esos 25 elementos, 4 están presentes en mayor porcentaje, ¿no? Seguramente ya sabes quiénes son, ¿no? Son las estrellas de rock. Bueno, que los gustos musicales actualmente han cambiado. No sé si serían las estrellas de reggaetón de repente. De los elementos químicos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Son los que están conformando la mayor parte de la materia viva. ¿No? Y a su vez, estos elementos se pueden asociar entre ellos mediante enlaces para formar moléculas. Como por ejemplo aquí tenemos una molécula sencilla que es la molécula de agua. Puede ser, por ejemplo, también un monosacárido. Es una molécula sencilla. Pueden ser los aminoácidos también, por ejemplo. Pueden ser ácidos grasos también, por ejemplo. Son moléculas sencillas, pero que al unirse estas moléculas sencillas entre sí pueden formar macromoléculas en el siguiente subnivel. Si un monosacárido se une con otros monosacáridos, puede formar polisacáridos.
Si los aminoácidos se unen entre ellos, pueden formar lo que vimos hace un momento, proteínas. Si los ácidos grasos se unen con otras moléculas, a su vez también pueden formar lípidos. Y otro tipo de macromolécula podrían ser también los famosos ácidos nucleicos. Están en este subnivel, ¿no? Entonces están unidos, están conformados por uniones entre moléculas sencillas. Luego tenemos al siguiente subnivel, el de complejo supramolecular. En este subnivel hay macromoléculas que están interaccionando entre sí. O sea, hay proteínas que están interaccionando con lípidos, hay proteínas que están interaccionando con ácidos nucleicos. ¿Qué ejemplos tenemos de complejo supramolecular? Un ejemplo es el que estás viendo ahí, que por ejemplo sería un pedacito de lo que es la membrana celular. La membrana celular. ¿Qué encuentras en la membrana? Encuentras fosfolípidos, que es un lípido. Encuentras proteínas, que están funcionando como canales o como receptores. Ya no es solamente una macromolécula, hay varias, ¿no? Entonces por eso es un complejo supramolecular. Vamos a poner acá entonces lípidos, proteínas. Podemos tener también aquí a los virus. Los virus son complejos supramoleculares porque en su forma más sencilla pueden presentar proteínas y ácido nucleico. Quienes están aquí también los ribosomas. Los ribosomas también tienen lo mismo. También tienen ácido nucleico, que es el ARN ribosomal, y asociado a proteínas. Otro ejemplo más serían los cromosomas. Los cromosomas están compuestos por ácido nucleico, que sería el ADN, y proteínas, ¿no? Las famosas proteínas histonas, por ejemplo. Ya no hay una sola macromolécula, hay más. Eso es un complejo supramolecular. Y cuando tenemos una estructura subcelular, o sea, por debajo de célula, que cumple una función específica, estamos en el subnivel organular, donde están las organelas, como lo es, por ejemplo, la mitocondria, cuya función básica es producir energía para ti, producir ATP. En las células vegetales están los cloroplastos. ¿Qué hacen los cloroplastos? Fotosíntesis, ¿verdad? Em, También podría estar, por ejemplo, el sistema de endomembranas, donde está, por ejemplo, el Golgi, cuya función es modificar proteínas. Bueno, modificar moléculas en general. Modificar moléculas. O formar lisosomas, que son otras organelas también. Cada uno cumple una función específica, ¿no? Pero son estructuras subcelulares. Recuerda que estos son subniveles, ¿ah? Por ejemplo, hay a veces enunciados que te ponen en los que te dicen, ¿no? Por ejemplo, oye, los virus se encuentran en el nivel de complejo supramolecular. Dicen, ¿verdadero o falso? ¿Los virus estarían en el nivel de complejo supramolecular? Eso sería falso, ¿verdad? Porque este complejo supramolecular no es un nivel, es un subnivel. Hay que leer bien la pregunta, ¿no? Para poder descartar, ¿no? Si se trata de un subnivel o más bien de un nivel. Las hormonas estarían en el nivel de macromolecular. Hay hormonas que son proteínas y hay hormonas que son lípidos. Así que ambas son moléculas, macromoléculas, perdón. Estarían en este subnivel macromolecular. Y ahora sí, ya a partir de aquí solo encontramos niveles. Tenemos el nivel celular, donde está la unidad fundamental de la vida. Ya sabemos esto. Las células se asocian para formar tejidos en el siguiente nivel, que es el nivel tisular, como lo puede ser, por ejemplo, el tejido epitelial en nosotros, los seres humanos. Puede ser, por ejemplo, también el tejido conectivo. Puede ser el tejido muscular. Puede ser también el tejido nervioso. Por ejemplo, en tu lengua, básicamente encontraríamos los cuatro tipos de tejidos. Hay epitelio, hay tejido conectivo que está funcionando como de relleno.
Hay tejido muscular que permite la contracción. Hay tejido nervioso también que permite que tú puedas controlar tu lengua. Entonces, eso es lo que encontramos en este siguiente nivel. Si dos o más tejidos se asocian, van a formar un órgano que también tiene una función específica en el siguiente nivel, en el nivel organológico. Órganos con función específica. Por ejemplo, ahí tienes el hígado. El hígado, hace un momento te dije que se encarga de desintoxicar, ¿no? Tu cuerpo. Pero también está involucrado en la formación de la bilis, que es indispensable para la digestión. También está involucrado en el metabolismo de la glucosa, en la formación y degradación de glucógeno, por ejemplo. Tiene varias funciones. Es muy importante el hígado, ¿no? Por eso es importante cuidarlo, ¿no? Por eso es que una persona que consume mucho alcohol, ya el hígado no se da abasto, ya no puede degradar alcohol y se empieza a necrosar. Partes del tejido empiezan a morir. Y eso es mortal, pues, porque estarías perdiendo un órgano muy importante para tu cuerpo. Los sistemas se forman por la asociación de diferentes órganos y también los sistemas van a cumplir una función específica. Por ejemplo, aquí tenemos bueno, le llaman sistema digestivo, acá le vamos a llamar sistema, pero correctamente debería ser llamado aparato digestivo. La función del sistema digestivo va a ser conseguir la degradación de los alimentos, ¿no? El pan que te has comido ahora en el desayuno, por ejemplo, lo has masticado, lo has reducido a pedacitos chiquitos y luego en tu estómago, en tu duodeno, ha sido reducido a moléculas más sencillas, a monosacáridos de repente, que pueden ser fácilmente absorbidos. Su función es eso, ¿no? Colaborar a la degradación de los alimentos y su absorción. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sistema y aparato? Sistemas y aparatos. Bueno, hay varios conceptos para diferenciar, pero el que prefiero usar es el que dice que en el caso de los sistemas son aquellos en los que todos los componentes que lo conforman se originan a partir de un tejido embrionario, de un solo tejido embrionario. Como por ejemplo lo es el sistema muscular, que se origina a partir del mesodermo, que es una de las tres capas embrionarias que tenemos nosotros durante el estadio embrionario de gástrula. Quizás son cosas que no les resulten familiares ahora, pero por resumirlo, durante el estadio embrionario hay una etapa que se llama gástrula y ahí hay tres tejidos embrionarios que son el mesodermo, el ectodermo y el endodermo. A partir de esos tres se han generado todos los tejidos que actualmente hay en tu cuerpo. El epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. En el caso del sistema, se originaría solamente a partir de una de esas capas embrionarias. Por ejemplo, el sistema muscular del mesodermo. Los aparatos se originan a partir de dos o más. Por ejemplo, por eso se le llama aparato digestivo, porque gran parte de él se origina a partir del mesodermo, pero también una parte de él involucra al ectodermo, ¿no? Porque también tiene tejido epitelial. Entonces, sí, tendría dos capas embrionarias. Esa sería la diferencia entre sistema y aparato. Y varios sistemas y aparatos funcionan coordinadamente dentro de un individuo, ¿no? Como lo tenemos aquí. Tú eres un individuo, por ejemplo, que está aquí bien representado. Habrán ejemplos en los que el nivel celular coincida con el nivel individual. Es el caso de los organismos unicelulares. Cada bacteria, cada ameba está compuesta por una célula, pero cada una de ellas es un individuo como tal. Habrán casos también en los que no hay tisular, no hay organológico, no hay sistémico. Es el caso también de los unicelulares, ¿no? Una ameba está compuesta por una célula, pero no puede formar tejidos. Si no hay tejidos, no hay órganos. Si no hay órganos, no hay sistemas. Pero cada ameba es un individuo. Lo mismo con las bacterias. Hay esponjas también, que son animales pluricelulares. Están compuestos por muchas células. Tienen nivel celular,
pero no forman tejidos, no hay nivel tisular. Si no hay tisular, no hay organológico. Si no hay organológico, no hay sistémico. Pero cada esponja por sí sola es un individuo. Tengan cuidado también con eso. Si tenemos un conjunto de individuos, tenemos una población. Y una población efectivamente es un conjunto de individuos, pero que tiene que cumplir tres criterios. ¿Cuáles son? Pertenecer a la misma especie, encontrarse en un mismo territorio y en un mismo tiempo. Por ejemplo, si yo digo, estoy estudiando a un grupo de flamencos en las lagunas de Mejía durante el año 2023, sería correcto, eso es una población, porque estoy señalando la especie, son flamencos, el territorio, las lagunas de Mejía, y el tiempo, el año 2023. Si me faltara alguno de ellos, ya no sería población. En el caso de comunidades ya tenemos a la relación que existe entre dos o más poblaciones de animales o como también de animales con plantas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo que hay poblaciones de gacelas, de águilas, de serpientes, con poblaciones de pastizales, ¿no? Hierbas que crecen a ras del suelo, ¿no? Ya no hay una población, hay más, dos o más poblaciones relacionadas. Y si esa comunidad se relaciona con el medio inerte que la rodea, tenemos un ecosistema, ¿no? Las palabritas que hemos usado hace un ratito. Porque las comunidades estarían dentro de lo que es la biocenosis, porque son los organismos vivos, y el biotopo sería pues el medio donde se están desarrollando estos organismos vivos. Medio ambiente. ¿Ok? Y ya sabes que de estos dos, ¿no? Muy bien, como dijeron hace un rato, surge el ecosistema. Si ya hablamos de la totalidad de ecosistemas que hay en nuestro planeta, tenemos a la ecosfera, conjunto de ecosistemas. Eso es lo que es la ecosfera, ya es un nivel más amplio, efectivamente. Y llegando al último nivel, el de biosfera, nos estaríamos refiriendo a la delgada capa superficial que existe en nuestro planeta, que alberga aire, agua, suelo que permite el desarrollo de la vida, ¿no? Porque nuestro planeta en su totalidad no es que todo sea apto para la vida, ¿no? No hay vida en el centro de la Tierra, ¿no? O al menos eso sabemos hasta ahora, ¿no? Eso solo sucede en las novelas de Julio Verne. Solo hay una delgada capa superficial donde está restringido el desarrollo de la vida. Capa superficial del planeta que permite el desarrollo de la vida. Ese sería entonces el último nivel, el más grandote. Y con eso terminamos los niveles de organización de la biología. Captura y nos vamos a la siguiente. Vamos a hablar ahora de una herramienta que es utilizada por cualquier ciencia para poder adquirir más conocimiento. La biología es una ciencia, es un conjunto de conocimientos y para poder acumular más conocimientos utilizamos esta herramienta que se llama el método científico. Es una herramienta que consta de una serie de pasos y nos va a permitir diferenciar dos cosas. ¿Qué cosas son los hechos científicos? De lo que son los fenómenos subjetivos. Los hechos científicos son hechos verificables, reproducibles. Un hecho científico se puede verificar como tal. Hay experimentos que se han llevado a cabo para decir que eso sucede tal y como se está explicando, ¿no? El hecho de decirte yo, por ejemplo, de que las vacunas causan inmunidad es un hecho científico.
porque ha sido verificado por numerosos experimentos y numerosos casos a lo largo de la historia de la medicina para diferentes enfermedades. Y se puede reproducir en cualquier parte del planeta, ¿no? Una vacuna administrada aquí en Lima puede causarle inmunidad a una persona contra, o no sé, de repente, la tosferina. Y esa misma vacuna administrada de repente en Tailandia o de repente en China también causaría el mismo proceso de inmunidad, ¿no? Puede ser reproducida en cualquier parte. En cambio, un fenómeno subjetivo no son verificables, pero te dicen que eso sucede así. Por ejemplo, el hecho de que te digan, oye, estás enfermo, ya vamos a pasarte el cuy, ¿no? Te llevan con un chamán y el chamán te pasa el cuy así por todo el cuerpo y de repente te curaste, ¿no? Pero ¿te curaste porque te pasaron el cuy? ¿O de repente fue solo una casualidad? O no necesariamente, de repente te pasaron el cuy y no te curaste, de repente te sentiste peor. Entonces, no, no son verificables, pero las creencias populares dicen que es así. Bueno, ¿y quién puede contra las creencias populares, verdad? Entonces, están apoyados en creencias populares. Entonces, vamos a diferenciar estas dos cosas con el método científico. Vamos a obtener verdaderos hechos científicos. El primer paso es la observación. En la observación, ¿qué va a pasar? Tú te vas a encontrar ante un hecho que no tiene explicación. A ese hecho sin explicación le vas a llamar fenómeno. No tiene explicación, nadie sabe por qué sucede. Pero esa observación, tú además de ser un espectador, no te vas a conformar solamente con mirar, tiene que ser sucedida de manera crítica. Es decir, te tienes que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? A continuación de la observación, tú vas a establecer un enunciado que explica temporalmente ese fenómeno. Tú te vas a aventurar a declarar una explicación a ese fenómeno, pero va a ser temporal. ¿Por qué? Porque a continuación tú vas a hacer un experimento y en el experimento vas a poner a prueba esa hipótesis. Del experimento tú vas a obtener resultados que te van a permitir elaborar conclusiones que finalmente o bien apoyan esa hipótesis inicial o bien la van a refutar. Apoyan o refutan la hipótesis inicial. No importa quién haya enunciado la hipótesis, si haya sido el jefe de laboratorio, si haya sido un premio Nobel, si haya sido un presidente. No, 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 no importa. Si las conclusiones dicen que se refuta y ya. En la experimentación, para hacer un poco de énfasis acá, lo que se hace es reproducir el fenómeno bajo situaciones controladas. Por ejemplo, si yo quiero de repente revelar efectivamente que, no sé, el yacón tiene propiedades antidiabéticas, es algo muy sonado actualmente, ¿no? El yacón es un antidiabético. Entonces, ¿qué voy a hacer? O de repente voy a obtener, no sé, harina de yacón de repente, o de repente un extracto de yacón, y voy a utilizarlo para montar un experimento. En un experimento lo que hacemos en biología es generalmente usar animales de experimentación. Pueden ser ratones, pueden ser, en algunos casos pueden utilizar primates, otros utilizan de repente moscas, como yo, otros utilizan de repente peces, hasta gusanos. No sé si han escuchado que el Premio Nobel de Medicina de este año se lo han dado a investigadores que iniciaron sus estudios en un gusano nemátodo, el Cynorhabditis elegans. Entonces, hay una variedad de modelos biológicos para poder utilizar un experimento. Y esos animales que tú vas a usar, lo vas a dividir en dos grupos. El grupo control y el grupo experimental. El grupo control es el que no está expuesto al factor que tú estás investigando.
Y el grupo experimental sí lo está. Por ejemplo, si yo estoy investigando las propiedades del yacón, a los ratones del grupo control no les voy a dar yacón, no les voy a dar extracto de yacón. Pero a los ratones del grupo experimental sí, además de su alimentación normal, les voy a dar un poquito, voy a suplementar su alimentación con extracto de yacón. No, y simplemente después de... ¿Y qué cosas puedo controlar aquí? Puedo controlar la dosis de yacón que les estoy dando. De repente tantos miligramos en cada comida. Puedo controlar también la temperatura a la que se está sucediendo el experimento, la humedad, las horas de luz, las horas de oscuridad, ¿no? Porque en el laboratorio generalmente a veces son lugares cerrados, así que más se depende de lo que es la luz artificial. Entonces tú puedes controlar todas esas cosas. Y finalmente, pues, obtener resultados, ¿no? De repente los ratones que estaban en el grupo experimental bajaron sus índices de glucosa en sangre respecto a los del grupo control, que mantuvieron sus niveles de glucosa sin alteración. Entonces, ¿qué podríamos establecer de ese resultado, ¿no? Que efectivamente el yacón está bajando los niveles de glucosa. Podría tener propiedades antidiabéticas, ¿no? Ya que en la diabetes los niveles de glucosa en sangre están elevados. Si hay numerosos experimentos que permiten obtener conclusiones para un verdadero hecho científico, tenemos una teoría. Una teoría va a explicar un fenómeno, te va a decir por qué sucede. Por ejemplo, para este experimento sencillo que estamos realizando con ratones y yacón, la teoría explicaría cómo el yacón está actuando en los ratones para que se reduzcan los niveles de glucosa en sangre. De repente, no sé, el yacón tiene una molécula que permite el ingreso de la glucosa en las células para que sea metabolizada. No sé, cualquier explicación. Pero eso es lo que hace una teoría, te explica por qué. Más bien las leyes te describen algo, pero no te dicen por qué. Una ley muy conocida es la ley de Allen. La ley de Allen describe que los animales que habitan regiones cálidas, como desiertos, tienen orejas largas, y los animales que habitan regiones gélidas, como los polos, tienen orejas cortas. Zorros, ratones, liebres, por ejemplo, cumplen ese patrón, pero no te dice por qué. Probablemente eso suceda por procesos evolutivos, ¿no? De adaptación a temperaturas cálidas o frías. Pero como tú sabes, los procesos evolutivos son procesos muy largos. No tenemos manera de comprobarlo con un experimento, ya que quizás podría ser algo que dure miles y miles de años. Y nuestra miserable vida humana no nos alcanzaría para efectivamente obtener una explicación para eso. No, entonces la ley solamente describe, pero no explica. La teoría sí te explica por qué sucede un fenómeno. Bien, esta es la herramienta entonces, ¿ya? El método científico. Captura y nos vamos a la siguiente. A correr un poquito que ya estamos con el tiempo. Como dije hace un momento, de los elementos que están en la tabla periódica, hay 25 de ellos que están presentes en la materia viva. Y de esos 25, no todos están presentes en un mismo porcentaje. Así que por eso los vamos a clasificar en función de la abundancia, en función de qué porcentaje de la materia viva están formando. Tenemos en primer lugar a los bioelementos primarios o principales, que estarían conformando cerca del 99,3% de la materia viva, ¿no? Por eso digo que son las estrellas. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. De estos cuatro destaca bastante lo que es el carbono, ya que, como ustedes sabrán, puede formar cuatro enlaces de tipo covalente y gracias a ello se pueden establecer los grandes esqueletos de carbono que hay en las moléculas orgánicas, como son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En el caso de los bioelementos secundarios,
Estos se están conformando cerca del 0.7 de la materia viva. Entonces 0.7 más 99.3 está el 100%, ¿no? ¿Y los oligoelementos? Bueno, los oligoelementos pueden estar presentes o pueden no estar presentes. Pero si no están presentes, te va a ir mal. Su ausencia causará enfermedades carenciales. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Primero vamos aquí con algunos bioelementos secundarios. Voy a mencionar solamente porque no me da el espacio para colocarlo escrito, pero el calcio es un elemento muy importante. Se le reconoce por estar presente en los huesos, en los dientes, en las estructuras calcáreas como son las conchas de los moluscos, pero en tu sangre va a ser muy importante porque permite activar los procesos de coagulación sanguínea cuando te haces una herida, permite establecer la sinapsis nerviosa, la comunicación entre neuronas. Permite también que se ejecute la contracción muscular. Así que por eso el calcio, ¿no?, es muy relevante en tu cuerpo. El fósforo está presente en la molécula que conocemos como ATP, el adenosintrifosfato, que es la molécula energética. Cada vez que se quiere hacer algo dentro de tu célula, hay que apagar con energía, hay que apagar con ATP. Son como los soles que utilizarían las células. El potasio y el sodio están involucrados en el equilibrio osmótico, están involucrados en regular el paso del agua a través de la membrana de la célula, así como también podrían estar involucrados en la transmisión del impulso nervioso. Estos dos son muy importantes, entonces, ¿ya? El azufre está presente en algunos aminoácidos que conforman proteínas y permite establecer un enlace muy fuerte que se llama el enlace de puente disulfuro. Así que por eso es muy importante. El magnesio está presente en la clorofila, que es el pigmento que utilizan las células vegetales para hacer fotosíntesis. El cloro también está interviniendo en el equilibrio osmótico, pero te darás cuenta que también es muy importante en tu estómago, ¿no? Porque tu estómago produce ácido clorhídrico, ¿verdad? Para poder iniciar el proceso de digestión química. Importante para eso. El hierro está presente en esta proteína transportadora de gases, que es la hemoglobina, ¿no?, que ayuda a transportar dióxido de carbono y también oxígeno, ¿no? Es importante la hemoglobina para eso. Está presente en la sangre de los vertebrados. Esos serían los secundarios. En el caso de los oligoelementos, el manganeso es un factor importante para la formación de reacciones químicas. Algunas enzimas que catalizan estas reacciones solamente funcionan si está presente el manganeso. El yodo, y aquí podríamos hablar de una enfermedad carencial, es importante para tu tiroides porque ella la necesita para producir hormonas. Si no hay yodo, ¿qué hace la tiroides? Crece como un globo así en tu cuello, y eso es lo que se llama bocio. El bocio es una enfermedad carencial. El cobre, por su parte, está presente en lo que es la hemocianina. La hemocianina es como la hemoglobina, pero que se encuentra en invertebrados. La hemocianina también transporta gases, pero por ejemplo lo haría en un insecto, como lo es una mosca, por ejemplo. Una mosca no tiene hemoglobina, tiene hemocianina. Siempre que escuches el sufijo cianina es porque tiene cobre. También está la plastocianina que utilizan las células vegetales en la fotosíntesis, también tiene cobre. El cobalto está presente en la vitamina B12. Su deficiencia puede causar cuadros de anemia. El zinc, este es también un requisito para que se puedan formar moléculas como lo son las proteínas y también ácidos nucleicos. Este tiene que estar presente ahí de todas maneras. El flúor en tus dientes, ¿no?, precisamente está presente en el esmalte, que tiene gran dureza, es uno de los tejidos más resistentes que hay en tu cuerpo, por su gran concentración de flúor. Y el molibdeno a su vez protege el esmalte dentario. El selenio
está presente en algunas moléculas antioxidantes que tiene tu célula. Tus células pueden sufrir daños por moléculas dañinas. Se puede dañar su ADN, se puede dañar su membrana. Para contrarrestar esas moléculas dañinas se utilizan moléculas antioxidantes que tienen selenio. Y el cromo está regulando el azúcar, ya que puede modular a su vez lo que son los efectos de la insulina, ¿no? Así que estaría relacionado con la concentración de glucosa en sangre. Regula la insulina. Necesario para que esté funcionando muy bien. Entonces, esos son entonces algunas de las características que cumplen o de las funciones que cumplen en nuestras células estos elementos. Y están allí clasificados en función de su abundancia en la materia viva. Si estos elementos forman enlaces entre sí, van a formar biomoléculas, o también llamadas principios inmediatos, que pueden ser clasificados en dos grupos. Los inorgánicos, en estos inorgánicos no vas a encontrar carbono-carbono. No hay enlaces entre carbonos. Lo que sí hay en los orgánicos, aquí sí hay enlaces carbono-carbono. ¿Mm? En este primer grupo destaca lo que es la molécula de agua, que quizás como ustedes también ya saben, es una molécula que tiene dos polos, ¿verdad? Resulta que el oxígeno que la conforma es más electronegativo que los hidrógenos, así que por eso se jala los electrones hacia su polo. Y los electrones tienen carga negativa, ¿verdad? Por lo que en el otro polo, donde están los hidrógenos, tendremos carga positiva. De esta manera, las moléculas de agua se pueden unir entre sí, uniendo sus polos positivos y negativos, formando un tipo de enlace especial que se llama el puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Y justamente esa propiedad de ser dipolo le da la propiedad de ser solvente universal. Cuando nosotros agregamos un poquito de sal en un vaso con agua y lo movemos con una cucharita, la sal se disuelve, ¿verdad? Porque las moléculas de agua han hecho interaccionar sus polos positivos y negativos con las moléculas de sal y la han separado en iones. Los iones positivos, como el ion sodio, están interaccionando con los polos negativos de las moléculas de agua y los iones negativos, como el ion cloro, están interaccionando con los polos positivos de las moléculas de agua. De esa manera se ha logrado la disolución de la sal. Tienen función amortiguadora, ya que en nuestras articulaciones hay un líquido que se llama líquido sinovial, que presenta agua y evita la fricción entre los huesos que hay en esas articulaciones, de tu codo, por ejemplo, de tu rodilla. Es un medio de transporte en las plantas, por ejemplo, a través de los vasos de xilema. Se transporta la savia bruta, que tiene principalmente agua, pero en ella se están transportando sales minerales que se obtienen del suelo. El floema, a su vez, transporta la savia elaborada, que también tiene agua, pero a través de ella se transportan azúcares, como la sacarosa. Tiene alto calor específico, que quiere decir que se necesita mucha energía para hacer variar la temperatura del agua en 1 grado centígrado. Por eso funciona como termorregulador. Gran parte de nuestro cuerpo, cerca del 60%, está compuesto por agua. Como estamos compuestos en gran parte por agua, es como que eso hace un poco difícil que nuestra temperatura pueda variar fácilmente. Y eso ayuda a mantenerla constante, ¿no? En 37 grados. Por eso es un termorregulador. Alta tensión superficial. Gracias a la formación de puentes de hidrógeno que ejecutan las moléculas de agua en la superficie de un lecho acuático, pueden tolerar la presión externa. De esta manera pueden soportar el peso de un pequeño insecto, ¿no? Y que de esta manera pueda caminar sobre la superficie del agua. Un pequeño reptil también puede pasar corriendo sin hundirse, gracias a que estas moléculas están bien unidas ahí fuertemente, como agarradas de las manitos. Pero eso no va a suceder contigo, ¿no? Porque tú pesas más, ¿no? Tú sí te vas a hundir. Algunos animales respiran a través de la piel, pero para poder respirar a través de la piel y que pueda intercambiarse el oxígeno por el dióxido de carbono, se necesita que la membrana esté húmeda.
Eso lo hacen, por ejemplo, los anfibios y lo hacen también las lombrices. Mantiene húmedas las membranas y facilita de esa manera el intercambio gaseoso. En cuanto a otros principios inmediatos inorgánicos, tenemos a las sales minerales, sales de calcio, por ejemplo, que van a colaborar a la contracción muscular. Ya sabes que el calcio es muy importante para la transmisión del impulso nervioso mediante la sinapsis. Eh, Algunas sales también van a liberar sodio, van a liberar potasio también, que son importantes también para transmitir este impulso nervioso. Van a colaborar también a que pase el agua a través de la membrana. Eso lo vamos a ver de esta a la otra semana, la semana 3, cómo es que las sales están involucradas en la ósmosis, el paso del agua a través de la membrana. Y forma parte de estructuras, ¿no? Hay sales de calcio que, por ejemplo, están conformando tus huesos o la concha de los caracoles, que son moluscos. El oxígeno, este no es oxígeno solamente, es O2, gas oxígeno. Lo necesitamos todos los organismos aeróbicos, o sea que respiramos oxígeno. Nuestras células necesitan ese oxígeno en un proceso que se llama la respiración celular. Este proceso permite generar gran cantidad de ATP, porque justamente en el paso final, ese oxígeno recibe a los protones y también a los electrones. Lo que resulta de esa aceptación es la formación de agua. También lo veremos, pero en la semana 5 todavía. Bueno, solo recordemos esto. El anhídrido carbónico, por su parte, es un gas respiratorio. Lo emitimos también como parte de la respiración celular. Nuestras células, al formar energía, emiten CO2 y ese CO2 lo expulsamos para más bien incorporar el oxígeno. En la fotosíntesis es importante porque las plantas lo fijan como fuente de carbono en la fase oscura. Ya también hablaremos de eso en su momento. Y en la atmósfera es muy importante porque una pequeña concentración de este anhídrido o dióxido de carbono está colaborando a mantener el efecto invernadero, que es un efecto natural que ha mantenido la temperatura constante en nuestro planeta y de esa manera ha permitido el desarrollo de la vida. Pero actualmente la actividad humana está logrando que esa concentración aumente. Y este efecto invernadero ya no sea como tal, ¿no? Sino que ahora se convierte en lo que se llama el calentamiento global. También ya hablaremos de eso mucho, mucho más adelante. Bien, esas serían entonces las moléculas, las biomoléculas inorgánicas. Vamos a hablar de algunas biomoléculas orgánicas porque el tiempo está muy ajustado, así que vamos a hacer aunque sea un parcito, ¿ya? En el caso de estas biomoléculas orgánicas, como te dije, sí vamos a encontrar enlaces carbono-carbono. Hay algunas que van a tener largos esqueletos de carbono. ¿Qué moléculas encontramos aquí? Los carbohidratos, los lípidos, bueno, los que te presenté hace un rato, ¿no? Los lípidos, las proteínas y finalmente los ácidos nucleicos. Todas van a presentar enlaces carbono-carbono en su estructura. Empezamos con los carbohidratos, que principalmente van a estar compuestos, composición, van a estar compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Habrán algunas excepciones, pero en su mayoría solamente presentan estos tres elementos. Y la mayoría responde a esta fórmula. Hay un, hay un carbono por una molécula de agua, repetida n veces, ¿no? Por eso se le llama también hidratos de carbono, ¿no? Hidratos por el agua y carbono por el carbono que está allí, ¿no? Hidratos de carbono. Estos carbohidratos pueden llegar a ser moléculas muy pesadas, pero tienen unidades. Su unidad es el monosacárido. Y estos monosacáridos pueden ser moléculas que tienen de 3 a 7 carbonos. Las más conocidas de estos monosacáridos van a ser los que tienen
Los que tienen 5 carbonos y los que tienen 6 carbonos. Los que tienen 5 carbonos se llaman pentosas, son los que están aquí a la derecha. Y los que tienen 6 carbonos se llaman hexosas, ¿verdad? Dentro de las pentosas está la ribosa, la desoxirribosa y la ribulosa. La ribosa es muy conocida porque está presente en un ácido nucleico que es el ARN, el ácido ribonucleico, y la desoxirribosa en el ácido desoxirribonucleico. La ribulosa, por su parte, es un azúcar que está presente en la fase oscura de la fotosíntesis. Ya la vas a conocer más adelante. Y en el caso de las hexosas, está la fructosa, la galactosa y la glucosa. Estos monosacáridos se caracterizan porque son solubles en agua y también tienen sabor dulce. Generalmente es la característica que le damos a todos los carbohidratos, pero no todos los carbohidratos cumplen estas dos características. Solamente serán los monosacáridos. Y cuando dos monosacáridos se unen, van a formar un disacárido. Por ejemplo, aquí tenemos a una glucosa y a una fructosa. Entre estas dos se va a formar un enlace, que lo estamos viendo acá. Es un enlace ca- eh, que se caracteriza por una reacción de deshidratación. Porque mira lo que estás viendo acá. Se está perdiendo una molécula que tiene dos hidrógenos y un oxígeno, es decir, una molécula de agua, ¿no? Por eso se le llama reacción de deshidratación. Y ese enlace que se está formando se llama enlace glucosídico. El que une dos monosacáridos se llama enlace glucosídico. Si dos glucosas se unen, van a formar una maltosa. Si una galactosa y una glucosa se unen, se va a formar una lactosa, que es lo que encuentras en la leche, por ejemplo. Si una fructosa y una glucosa se unen, se va a formar la sacarosa, que es uno de los principales azúcares que se encuentran en los frutos de las plantas, por ejemplo. Más bien, si tú quieres romper ese enlace, si quieres romper el enlace glucosídico, si para formarlo has perdido una molécula de agua, para romperlo tendrás que agregar una molécula de agua. Tendrás que agregar. Y ese proceso inverso se llamará más bien hidrólisis, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? El enlace se forma por deshidratación y se rompe por hidrólisis. Eso es algo que se va a cumplir también en los otros tipos de enlaces que vamos a ver en las otras macromoléculas. Ojo, disacáridos son dos monosacáridos unidos, ¿ya? Voy a poner acá. Ya sabes por qué tipo de enlace. Si hay de 3 a 9 monosacáridos unidos, también por enlace glucosídico, tenemos a un oligosacárido. Si ya hay de 10 a más bien tenemos un polisacárido. ¿Qué polisacáridos debes conocer? Tenemos al almidón y al glucógeno, por ejemplo, que quizás algo que no te comenté por aquí es que justamente, ¿qué función van a cumplir los carbohidratos? Principalmente van a cumplir una función energética. Energética, porque justamente la glucosa que estamos viendo acá puede ser metabolizada por nuestras células para formar energía en la respiración celular. Se puede obtener una gran cantidad de ATP gracias al metabolismo de la glucosa. Y si esa energía no se necesita en ese momento y tiene glucosa tu célula, esa glucosa se puede convertir en una sustancia de reserva, como lo puede ser el almidón y el glucógeno que acabamos de ver hace un momento. El glucógeno se va a formar en células animales. En tus músculos, por ejemplo, se va a formar glucógeno. En tu hígado también se va a formar glucógeno. Es un azúcar de reserva para que cuando lo necesites, ese glucógeno se degrada y libera glucosa que puede ser utilizada para formar energía.
En las plantas más bien se forma almidón. Plantas. Se puede formar almidón en las raíces, en el tallo, por ejemplo, y de esa manera ser almacenado para cuando se necesite liberar glucosa y formar energía. Pueden tener también los carbohidratos tener función estructural, como es la celulosa que se encuentra en la pared, que es una estructura que está por encima de la membrana de las células vegetales, pared vegetal. No solamente tienen pared las células vegetales, también lo tienen las células de los hongos, pero en el caso de las paredes de los hongos está conformada por quitina. ¿Dónde más encuentras quitina? En el exoesqueleto de los insectos, de los artrópodos, mejor dicho. Los insectos son artrópodos. Tienen una especie de armadura que recubre su cuerpo. Se llama exoesqueleto. Y aquí te podrás dar cuenta que justamente por ser polisacáridos, son insolubles en agua y no tienen sabor dulce, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente has comido un cangrejito, ¿no? Toda esa armadura que tiene rígida no tiene sabor dulce. Y tampoco es que el cangrejo se disuelva en el agua, ¿no? Es porque esa quitina es un polisacárido insoluble en agua y que no tiene sabor dulce. Ya de ser una molécula más compleja, ya cambia estas propiedades que hemos visto aquí a nivel de monosacárido. La mureína, por su parte, es un polisacárido que lo vamos a encontrar más bien en la pared bacteriana. Las bacterias también tienen pared, pero está compuesta por mureína o también llamada peptidoglicano. Eso es lo que sucede con las bacterias. Entonces, aquí podríamos agregar, tiene función energética, de reserva y también tiene función estructural, ¿no? Por todas esas estructuras que estamos viendo allí formadas. Básicamente eso sería lo que tendríamos que mencionar de los carbohidratos. Y por adelantar un poquito en el caso de los lípidos se van a caracterizar porque son moléculas, bueno, son heterogéneas, o sea, son muy diferentes entre sí. Pero si son muy diferentes entre sí, entonces ¿por qué están agrupados en un grupo, que son los lípidos? Porque todas ellas son hidrofóbicas. Todas son hidrofóbicas. Es decir, repelen el agua. Si hablamos de su composición, si los carbohidratos estaban compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, estos van a presentar también carbono, hidrógeno, oxígeno, pero además pueden presentar nitrógeno y también pueden presentar fósforo. Le agregamos esos dos más. ¿Qué funciones cumplen? Reserva de energía, porque a partir de las grasas que se encuentran dentro de los lípidos, también se pueden obtener moléculas que pueden ser utilizadas para formar energía. Aislante térmico, porque por ejemplo los animales que habitan en regiones frías como los osos polares tienen una gruesa capa de grasa. Las ballenas también tienen una gruesa capa de grasa, porque las grasas conducen muy mal el calor. De esa manera el calor que sus cuerpos generan internamente no se libera fácilmente al exterior, sino que se retiene dentro del cuerpo. Por eso es un aislante térmico. Protección, porque al ser hidrofóbicas puede proteger, por ejemplo, las hojas de las plantas del impacto de las gotas de lluvia y también puede proteger las plumas de las aves. Las aves a nivel de la rabadilla tienen una glándula que se llama uropigio. Y ese uropigio secreta una especie de grasita, o cera, mejor dicho, que la usan para embadurnar sus plumas. Para las aves es muy importante que sus plumas se recubran de esta cera para que se impermeabilicen y que la lluvia no estropee sus plumas, porque si las estropeara, no podrían volar, ¿no? Y por eso que hay esa impermeabilización, ¿ya?
Imper- impermeable. Esto referido a plumas, por ejemplo, hojas. Y estructural, porque por ejemplo está conformando estructuras muy importantes. De hecho, conforma una de las estructuras más importantes de la célula. Está conformando la membrana celular. Pero de esto ya hablaremos la próxima semana. Ya me quedó corto el tiempo. Lo terminamos en la siguiente semanita. No, los glúcidos no son grasas, son carbohidratos. Pero ambos van a cumplir la función de reserva. En el caso de los glúcidos, porque se puede almacenar en forma de glucógeno de almidón, que es una reserva de energía, porque como te digo, a partir del glucógeno y del almidón se puede obtener azúcar, glucosa, que va a ser utilizada para formar energía. Y en el caso de las grasas también tiene función de reserva, porque a partir de las grasas, al metabolizarlas, se pueden obtener moléculas que también son utilizadas para formar energía. En la parte de respiración celular, en la semana 5, vamos a ver cómo sucede eso. Vamos a ver cómo se utilizan las grasas para formar energía. Chicos, les dejo las claves en el chat y nada, bueno, terminamos la próxima semana, pues, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego. Gracias por sus preguntas.